¿Listos? Listo, sí, señor. Bien. Entonces, ya habíamos empezado a hablar ahí cuestiones respecto al refuerzo y hubo la preguntita en algún momento respecto de lo de si los momentos absolutamente siempre se presentan, digamos, hacia abajo, pues al ubicar el momento positivo para determinar dónde está el refuerzo precisamente a tensión o a flexión. Entonces, normalmente las parábolas, ¿sí? O las ecuaciones que se presentan de tipo curva, paraboloides y demás, normalmente nos dan así, con la curva hacia abajo. Pero eso precisamente es cuando tenemos definitivamente las condiciones de apoyos de este tipo. ¿Qué pasa precisamente en esta zona? Entonces, digamos, si tenemos carga aquí encima sobre esa viga, y pues ahí incluso alcanzamos a notar más o menos los refuerzos, ¿sí? Con estos, cuando tenemos la carga por encima, definitivamente, esta es la forma más o menos como sale. Cuando tenemos varios apoyos, es decir, cuando tenemos simplemente apoyada la básica que nosotros hemos desarrollado desde estática, pues siempre nos da esta forma, ¿sí? Cuando es una carga uniformemente distribuida, y normalmente nosotros trabajamos con cargas uniformemente distribuidas para lo que tiene que ver con la parte estructural. Entonces, en esos casos, cuando tenemos varios apoyos, es decir, ya cuando no es una condición como la que vemos arriba, de simplemente apoyado, sino otro tipo de, continúan apoyos. Entonces, varía un poco lo que viene siendo la forma del gráfico de momentos. ¿Por qué varía un poco? Porque precisamente en la parte del apoyo siguiente, cuando continúa, y eso desde la NSR10 se conoce como apoyos continuos, ¿sí? No sé si ya habrán mirado algo respecto de esa parte de los apoyos, pero precisamente en lo que estábamos nombrando ayer de las tablas C9A y C9B, respecto de las alturas o espesores para vigas y losas, ¿sí? Y viguetas, incluso todo eso corresponde precisamente a las luces. Y las luces es entre apoyos. Y esas son las condiciones que se manejan allá. De cuánto es la luz y qué tipo de apoyo es. Entonces, rapidito como para recordar estos y el resto, pues de pronto los miran por ahí. Esto se denomina un apoyo simplemente apoyado, ¿sí? Básico. Cuando tenemos esta condición, por ejemplo, esta luz de acá, tiene un apoyo continuo. ¿Por qué es un apoyo continuo? Porque a diferencia de esta, donde el elemento estructural, la viga o la vigueta, termina ahí, ¿sí? En este caso una viga, termina ahí, en este caso continúa, ¿sí? Tiene continuidad ese elemento. Ah, bueno, listo, tiene continuidad. O sea que cuando estemos evaluando esa luz entre esos apoyos, la vamos a evaluar como un apoyo continuo. ¿Cómo serían ambos apoyos continuos? Ya lo vamos a ver. Precisamente aquí también lo tenemos. Resulta que para la siguiente luz, entre estos dos apoyos, nosotros evaluaríamos no como simplemente apoyado, ni ya tampoco como un apoyo continuo, sino como ambos apoyos continuos. ¿Por qué? Porque el mismo concepto, el elemento estructural que estamos analizando continúa. Entonces, para este caso, esa luz será precisamente con ambos apoyos continuos. En ambos apoyos, para esa luz, hay continuidad del elemento, ¿sí?
Y ustedes dirán, ah, pero de pronto, ¿cómo así? Pero si mire que acá no hay más apoyos. Estamos hablando específicamente del elemento estructural. El elemento es el que continúa, depende o sobre ciertos apoyos. Entonces, adicional de eso, y aquí encontramos otro caso. Por aquí no le hicimos el gráfico, ¿sí? Y para este caso, este es el que nosotros conocemos como evaluación del del voladizo, ¿sí? El voladizo. Entonces, para esta luz que va de aquí hasta el final del elemento estructural, esa luz la vamos a evaluar como voladizo. ¿Y por qué hay que mirar todas? Precisamente porque, me imagino que en estructuras se los tuvieron que haber enseñado, porque nosotros tenemos que evaluar con la más crítica, ¿sí? Es decir, si para nosotros en estos de pronto tiene una luz bastante amplia, pero de pronto el voladizo no es tan amplio, y uno dice, ah, no, pues debe ser con esta que es la luz más amplia. No necesariamente, porque los factores son diferentes para cada uno de los casos de apoyos, ¿sí? Para un apoyo continuo, para ambos apoyos continuos y para voladizo. Entonces, en esos casos hay que evaluar y, pues, en el momento de cuando les toque diseñar, pues, será sobre eso. ¿Qué pasa aquí? Entonces, vamos a empezar a mirar. Resulta y acontece que así como estábamos observando ayer, la típica, la parte de compresión y tensión, compresión se presenta en la parte superior y tensión en la parte inferior, cuando tiene este tipo de apoyos. E incluso, ¿sí? Cuando es apoyo continuo, en esas partes de esas luces, ese es el tipo de forma que va a tener. Pero, como ahora tenemos, no se limita a una simplemente apoyada, sino que continúa, resulta que aparece también una cuestión que nosotros tenemos como momento negativo. ¿Sí? Momento negativo. Y adicionalmente, tenemos una parte que es en voladizo. ¿Qué pasa en el voladizo? Que la carga va a hacer de que este elemento se curve de esta forma, ¿sí? De esta forma. Por tanto, la parte de flexión o de tensión, es decir, donde de verdad necesitamos la ayuda del acero de refuerzo, es precisamente en esa zona ahora de arriba, ¿sí? En la parte superior. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender a identificar nada más mirando planitos como esos? Digamos, se aprende, se entiende de que en la parte donde se presenta el momento positivo, nosotros siempre vamos a buscar de que lo que es el refuerzo de acero de refuerzo no tenga traslapos, es decir, no haya ese solape, esa unión de varias en esa zona central. Entonces, cuando tengamos ese tipo de momentos positivos, donde nosotros podemos hacer traslapo, es decir, donde nos toca unirnos para continuar con más varilla y que a la final se comporte como si fuese una sola varilla a lo largo del elemento estructural, solamente vamos a poder desarrollar el traslapo en la zona de los apoyos, ¿sí? Eso cuando tenemos estas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa arriba? Y ojo, es que nosotros siempre vamos a tener acero de refuerzo, eso es normativa, tenemos que tener acero de refuerzo en la parte longitudinal, en la parte inferior y en la parte superior. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones precisamente de cómo se analizaron esas cargas y qué tipo de momentos se sacaron. Pero en la parte superior, cuando nosotros tenemos este tipo de condiciones, ¿sí? Donde la tensión se está presentando en la parte inferior y la compresión en la parte superior, arriba nosotros sí podemos realizar los traslapos en ese centro de esa luz, ¿sí? Mientras que en la parte de tensión no. Y al contrario, nosotros no podríamos hacer traslapos en la parte del momento negativo en la parte superior. Entonces noten cómo
Bueno, mira, sí, más o menos esto podría ser el gráfico sin necesidad de calcular nada. Entonces, muy bien, pasa el acero, no tiene ningún traslapo aquí, pero sí lo tiene en la parte de compresión. Sí, esta zona parece estar correcta. Que los diámetros, que no sé qué, bueno, pues ya tocaría ponernos a analizar ya más a fondo un diseño estructural, pero lo que necesitamos es lo básico. Se supone que quien contrataron para los diseños medianamente lo tuvo que haber hecho bien. ¿Qué pasa o por qué resulta que abajo en la parte de tensión no se puede generar ese traslapo? ¿Sí? Pues precisamente, si nosotros tuviésemos un traslapo en esa zona, aplicando la carga, y ya sabemos que allí es donde se va a intentar o se va a presentar la deformación o flecha máxima de ese elemento en esa parte, pues lo que va a tender prácticamente la carga es a intentar separar esas varillas que apenas están amarradas, ¿sí? Mientras que si por debajo está totalmente como pasa por la luz, no tiene ningún problema. Y en la zona de los apoyos, en la parte inferior, cuando esté en esas condiciones de carga y de apoyos, ahí sí pueden tener lo que es el traslapo. En la parte superior, entonces cuando tenemos las condiciones de carga y de esos apoyos, en la parte superior sí admite hacer el traslapo en la parte del central de lo que es la viga, pero en la parte de los apoyos no, en la parte de los apoyos tiene que continuar. Eso es precisamente debido a la cuestión del momento negativo. Muy bien, ahora observando precisamente la parte del voladizo donde se invierte la cuestión de la tensión y la compresión. Entonces hay que entender de que el acero de refuerzo de la parte superior, por lo menos allí no debería tener ningún traslapo, ¿sí? En esa parte desde el apoyo hasta donde termina el elemento. De hecho, que cuando usted nos presenten cuestiones de voladizos, el refuerzo normalmente, y casi siempre cuando lo están calculando lo hacen de esa forma, casi siempre lo retroceden más o menos, digamos, 2/3 partes de lo que va a estar volando. Es decir, si esto es 1 metro, pues desde donde inicia ese voladizo, se retrocede 2 metros. Normalmente es así. Dependiendo de las condiciones de luces anteriores, pues se podrá o no se podrá, o tendrán que pasar más o menos en general. ¿Qué es fijo lo que hay que entender de observar los planos estructurales? Identificar dónde están los traslapos, ¿sí? Para eso nos imaginamos más o menos cómo es la carga y cómo podría ser el diagrama de momentos de eso, básico. O por lo menos identificar dónde está la compresión y dónde está la tensión. ¿Listo? Que en la parte de compresión admite los traslapos en el centro de la luz, mientras que en la parte de tensión no. Y en la parte de momento negativo es en la parte de donde es un momento positivo, que en la parte de momento negativo, en la parte de compresión, no admite el traslapo, mientras que en la parte de tensión sí. Normalmente, el acero que tiene que ver con la parte de tensión, mínimo debe ser exactamente igual al diámetro que tiene en la parte superior del longitudinal. Pero es común que realmente el de la parte de tensión sea de un diámetro mayor, porque necesitamos de pronto es precisamente más ayuda en la parte de tensión de ese elemento. Entonces uno también verifica, bueno, tienen el mismo valor abajo y arriba. Bueno, por lo menos no está tan mal. Seguramente al analizar los cálculos estructurales daba que era admisible esa parte. Lo que no puede ser nunca es que cuando se nos presente la parte de tensión del elemento estructural, nunca será menor que el refuerzo de la parte de compresión, ¿sí? Nunca es así. Entonces, eso es una cuestión de las que hay que verificar. Es decir, que para un voladizo, por ejemplo, en esta parte, nosotros, por lo menos, deberíamos verificar si este y este refuerzo longitudinal son del mismo diámetro.
Supongamos que son de diferentes diámetros. En ese caso, para el voladizo, en la parte de arriba, ¿qué tipo de refuerzo tendrá? ¿Mayor o menor que el de la parte de abajo? Mayor, ¿Mayor? ¿Sí? ¿Seguros? claro, porque en la parte de arriba está la tensión, ¿no? En un voladizo. Exactamente, es eso. Entonces, ya con eso, nosotros podemos empezar también a analizar planos al momento de estar trabajando para poderlos amarrar, ¿sí? Nosotros debemos identificar esas condiciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, analizando esta viga, ¿sí se ve el AutoCAD? Sí, ingeniero. Sí, sí, Ok, ahí está. listo. Entonces, tenemos esta viga, ¿sí? Eh, Mirándola de esta forma, ¿sí? ¿Ustedes qué podrían analizar? La cuestión de las zonas de traslapos, ¿estarían correctas o no? Así como, No, no, profe. ¿no? No, pues lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, en la zona media donde se concentra el mayor esfuerzo, no van traslapos, ¿no? Para eso se hace un cálculo de fuerzas, porque hay más, digamos que hay más posibilidad de que se rompa la viga. Ajá, pero ojo, Eh, Para mí, para mí sí ¿sí? está bien constituido ahí, porque si el traslapo de abajo o los traslapos de arriba estuvieran en la misma posición, digamos que habría una ruptura ahí en ese espacio, en esa parte, Sí, eso forma ¿sí? una Porque línea de quedaría el falla, traslapo en el correcto. mismo punto. Ujú, Entonces la idea es distribuir los traslapos en toda la viga de tal forma que no coincidan en el mismo punto, tanto los correcto, superiores sí, como no los deben inferiores. coincidir, sí. Pero, ¿qué pasa acá? Aparte de eso, ¿no? Eso está claro y debe ser así. Los traslapos nunca deben coincidir arriba y abajo en la misma zona. Eso fijo siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a tener una línea de falla en ambos puntos. Entonces, cuando venga de pronto la carga o la fuerza sísmica o demás, pues esa es una línea de falla. ¿Por qué? Porque perfectamente allí se podría estar abriendo en ambas zonas del elemento estructural. Adicional de eso, resulta y acontece que un elemento como estos, ¿sí? Un elemento como estos es el típico, vamos a hacerlo por aquí, ¿cómo sería de pronto el modelo idealizado de el modelo analítico de esa viga? Tres apoyos, ¿sí? Esto es una viga, quiere decir de que los tres apoyos deben ser columnas. Y en el modelo analítico, pues en nuestra viga va a ser así, de esa forma. Sobre la viga, pues que vamos a tener la carga uniformemente distribuida. Y en ese caso, quiere decir de que el momento o el diagrama de momentos, la parte positiva inicia aquí en cero, ¿sí? Baja, más o menos una parábola. Como tiene un apoyo continuo, aquí continúa, ¿sí? No llega a cero, tiene un pico, vuelve a bajar y llega de nuevo a cero, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos dibujar un poquito.
más o menos, exagerando ahí sin hacer nada de cálculos, más o menos eso tendería a ser un gráfico para esa viga, ¿sí? Donde la carga uniformemente distribuida está encima del elemento estructural. Y el momento positivo nos va a dar en esta forma, entre esta luz, más o menos de esta forma. Vamos a tener un pico hacia arriba de momento negativo, vuelve y baja y vuelve y llega a cero en este tipo de apoyos como los tenemos. Si esto es así, quiere decir de que la parte de compresión la vamos a tener en la parte de arriba y la parte de tensión en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, en la parte superior, en el centro de la luz, sí, en este caso en particular, sí puedes tener el traslapo ahí, precisamente porque es la zona de compresión, no tiene problema allí. El problema es si en esta zona, si aquí se hubiese generado precisamente ese traslapo, ahí sí no podría. ¿Por qué? Porque es la zona de mayor tensión. Entonces, esa es lo que hay que entender. Y revisemos la parte del apoyo donde está el momento negativo. En la parte de abajo, que es la parte de tensión, en este caso en particular, el traslapo se genera en el apoyo, correcto. En la parte inferior está correcto cuando tenemos de esta forma. Y en la parte superior, no tiene el traslapo allí, precisamente porque esa en el momento negativo, en la parte superior de la viga, ¿sí? En la parte de arriba, no puede haber ese traslapo allí. Miramos la otra parte, volvemos a tener un refuerzo prácticamente a lo largo de la luz en la parte inferior, correcto. Tenemos este momento acá, quiere decir que la parte de tensión de ese gráfico iría en la parte inferior y en la parte superior, que es la zona de compresión, ahí en medio de la luz, en algún lado donde sea necesario, ahí sí podemos generar el traslapo. ¿Se entiende eso con esto? Sí, ingeniero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas son de las cosas realmente que nosotros tenemos que estar analizando sobre esos casos, ¿sí? Saber dónde, según lo que nos muestra, dónde estaría el traslapo y cómo es que trabaja aquí. Hay que también tener en cuenta una cosa, nosotros no soldamos las varillas de acero de refuerzo, nosotros las amarramos o las conseguimos tal cual de la medida sin que haya necesidad de adosarle otra varilla para completar la longitud. Esas son las posibilidades que tenemos. Pero si nos toca precisamente generar traslapos, solapes, es decir, necesitamos unir con otra varilla para continuar, para que se genere la continuidad del elemento de acero a lo largo del elemento estructural, entonces en esos casos nosotros amarramos el refuerzo, nunca lo soldamos. Existen otros elementos ahora que son los conectores, ¿sí? Hagan de cuenta como si fuese una pequeña rosca y perfectamente se podría utilizar desde que cumpla con los requerimientos de esfuerzos según nuestro reglamento. ¿Qué es la que habría que tener en cuenta respecto de ese tipo de uniones? Una vez más, que no podrían estar exactamente coincidiendo en las mismas zonas, porque si no va a generar el mismo problemita de la línea de falla. Eso se cumple tanto para vigas como para columnas, ¿sí? No importa si está inclinada, si está vertical, si está horizontal, esos elementos estructurales que trabajan a flexo-compresión, siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo mismo, cuando estamos en la zona de columnas y observamos de una vez en la parte de planos, cómo sería típico, por ejemplo, para columnas, pues para columnas nosotros vamos a ver normalmente algo que es como si fuese un corte longitudinal y aquí nos presentan completas las columnas hasta donde lleguen, ¿sí? Nosotros, pues el refuerzo de las columnas tendrá que pasar en algún momento por las zonas de las vigas, por las zonas de las placas y demás, ¿sí? El acero siempre se amarra. ¿Desde dónde viene? Obligatoriamente desde la cimentación, la que sea que tenga, ¿sí?
Aquí pues más o menos como para reflejar cómo sería el tipo de refuerzo y desde dónde arranca. Entonces, ojo, aquí tenemos una cuestión, que cuando nosotros estamos desde abajo, nosotros tenemos que proyectar que no nos vayan a coincidir mucho más arriba precisamente la zona de traslapos. Es decir, que nosotros no es que simplemente, a no ser que nos diera las medidas que tenemos de refuerzo completas, pues no habría problema. El problema es cuando nos va a tocar continuar, es decir, normalmente de 3 pisos para arriba, fijo que nos toca hacer traslapos, ¿sí? O colocarle conectores, fijo. ¿Qué pasa allí? Que si nosotros iniciamos exactamente desde abajo con la misma medida, pues en algún momento arriba van a coincidir las mismas zonas de los traslapos en un lado y en otro, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos hacer. Por tanto, hay que saberlo proyectar desde la cimentación. Si es el caso, dejar una completa y la otra dejarla de pronto a la mitad o donde nosotros veamos que sería recomendable empezar el traslapo. O incluso, pues el plano normalmente no lo debe decir. Si no, pues nosotros podemos solicitar la colaboración del calculista y que nos indique de pronto zonas para los traslapos si es que no las tiene. Pero si no, por lo menos nosotros debemos tener cuidado precisamente al elaborar esas actividades de construcción, que eso nunca pase, que no coincidan por todos lados enfrentados la zona de traslapos. Entonces, por ejemplo, aquí. Bueno, miren, esta se nota que llega solo hasta aquí, mientras que la otra continúa. Con eso ya garantizamos de que los traslapos no se van a generar exactamente en las mismas zonas. Que también nos tiene que decir de cuántos son los flejes o estribos, claro que sí, y en qué zonas. Esta misma lectura es la misma que tenemos nosotros por aquí, solo que ahora ya no es de una viga como en este caso, sino de una columna. Respecto de la cimentación, se supone que deben haber planos de detalles de la cimentación. Es decir, como si fuese una extracción de solo ese elemento para identificar muy bien qué es lo que tiene. Nos debe decir de los diámetros, cuántas varillas, no sé qué, las longitudes, todo eso. Y dependiendo del tipo de cimentaciones, porque pueden variar, pueden haber céntricas, excéntricas, pueden haber combinadas, etcétera, todas las que ustedes saben y saben diseñar, nos debe decir cómo son esos tipos de cimentaciones. Respecto de la parte de placas, que era lo que ayer ya analizamos bastante y pues ya por lo menos entendemos cómo debería el despiece de muchos elementos. Por ejemplo, vemos esto que es un larguero. Pues esta debe ser seguramente una viga, por ejemplo, del eje C igual a la viga del eje A. Muy seguramente dirá eso. Sí, correcto. Eje A y C. ¿Por qué es fácil de identificar? Porque se nota que tiene exactamente los mismos apoyos, ¿sí? Y tiene la misma longitud, no tiene ningún corte por allí, van paralelas en todo el trayecto. Entonces, pues simplemente lo que es lo mismo que tenemos por aquí, solo que pues en mayor medida. Entonces, una vez más, tenemos muchísimos apoyos intermedios, pues para el caso vendrá por aquí desde cero, iniciará la parábola, la curva, sube, pico, baja, sube, pico. Bueno, depende de los gráficos como nos den precisamente a la hora de diseñar, pero más o menos, tiende a ser de esa forma, ¿sí? De pronto aquí no baja tanto, sino que la curva es un poco más arriba, pero siguen habiendo los picos de momento negativo en las zonas de los apoyos. Y como no tenemos ningún voladizo, seguramente acá vendrá de una parábola, saldrá hacia arriba un pico, bajará en curva también y llegará a cero, ¿sí? Y verificamos los aceros de refuerzo con los detalles. Los detalles son muy importantes precisamente en la parte de planos estructurales.
Respecto de la placa no nos podemos quedar solamente con la planta y los despieces, ¿sí? O sea, solamente vigas, viguetas y despieces de aceros de refuerzo, sino que adicionalmente, dependiendo de la placa, si es placa aligerada, tendrá que venir en algún detalle, ¿sí? Algún detalle precisamente, que nos diga cómo está, cómo es más o menos la tipología de esa placa aligerada, ¿sí? O si fuese una placa maciza, incluso también puede venir perfectamente un corte de esa placa para observar qué tiene por dentro o cómo es. Entonces, ya lo habíamos nombrado ayer, la placa aligerada en la loseta superior siempre tiene malla electrosoldada, la de refracción de fraguado. La parte de las viguetas, y ojo, porque es muchos casos, de pronto incluso ustedes la han visto, que tienden a hacer aquí de pronto una S solamente con un refuerzo y un refuerzo abajo y un refuerzo arriba. Y Sí, señor, generan, esa sí, solo una S. sí, pero resulta y acontece que nuestra NSR10, desde allí, eso ya no es correcto. Para la NSR, para nuestro reglamento de construcción sismo resistente, todos los elementos que son viguetas deben tener al menos desde el punto de vista constructivo los refuerzos para generar un refuerzo completo cuadrangular en esos elementos, arriba y abajo. Tampoco sirve el que es de tipo C, ¿sí? Y de hecho, ese que les nombré de tipo S, incluso ¿en qué? En columnas de gran dimensión, también tienden a colocarlos, pero la NSR10 realmente no los admite, considera que no son los correctos. De hecho, los correctos son de esta forma. Entonces, supongamos que estamos viendo vista en planta, esto sería un refuerzo por un lado, un refuerzo por el otro, no exactamente los que están en las esquinas de los flejes o estribos, es decir, como si estuviese por acá y por acá. De hecho, vamos a hacerlo por ahí. ¿Sí? Cuando tenemos en otras zonas donde no son exactamente la curvita, esa cavidad que genera el estribo o el fleje para amarrar allí los refuerzos longitudinales, los principales, pero por el diseño puede ser que tengamos más refuerzos. Entonces, en esos casos, esos refuerzos no solamente van amarrados a la parte, digamos, recta de los estribos, requieren adicionalmente de otro estribo, ¿sí? Otro estribo que también va a ir amarrado tanto a estos nuevos refuerzos longitudinales, así como a los otros estribos. Y ese debe ser de esta forma, tipo C, no tipo S, ¿sí? Es decir, formando acá como si fuese un pequeño 8, no puede ser, debe ser de esta forma, ¿sí? Lo mismo si tuviésemos refuerzo por acá y por acá, o todos los que tengamos. Esos refuerzos, todos esos refuerzos que quedan en las partes rectas de los estribos o flejes, deben estar adicionalmente amarrados con más estribos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tenemos, digamos, edificaciones de gran volumen, tenemos muchísimo, eso, o sea, esa parrilla puede llegar al momento donde uno dice, bueno, ¿y por dónde le va a entrar el concreto? Si el concreto mínimo tiene que tener piedra, grava, ¿sí? Mínimo de 3/4. Entonces, sobre eso, pues ya vienen otros tipos digamos, de especificaciones respecto de qué materiales hay que adquirir. Por si de pronto no lo sabían, existe algo que se denomina concreto autocompactante. Es un concreto específico que se utiliza ahora muchísimo precisamente por esas condiciones donde
los diseños determinan de que sí requiere todo ese poco de acero, pero para garantizar de que el concreto fluya por él y que quede realmente embebido en él, entonces se utiliza un concreto que él mismo tiende a como a llenar todas esas cavidades, el concreto autocompactante. De pronto, por si en algún momento les toca trabajar con algo así, pues ahí ya saben que sí existe. Ingeniero, disculpe, ¿y ese concreto autocompactante es el tipo de mezcla que se hace o es la máquina que lo elabora así? No, O sea, es un diseño de mezcla específico para que tenga esas condiciones, ¿sí? O sea, ok. digamos en general, los mismos insumos son para generar concreto. Que tenga de pronto mayor fluidez depende de ciertos aditivos, depende precisamente del tipo de granulometría que se maneje entre la parte de agregado fino, que es arena, y agregado grueso, que es la grava, hablando respectivo del concreto, ¿no? Sí, arena y grava. Y los aditivos que tenga. Pero entonces, sí puede variar de pronto bastante y obviamente sin que nos garantice la resistencia a la cual que se tiene que llegar, porque lo que sí es fijo es que todo lo que es concreto es respecto de tal resistencia, ¿sí? Hay que llegar a la resistencia de 21 megapascales, 28 megapascales, en fin, la que sea, la que hayan determinado los diseñadores. ¿Listo? Miramos otra cosita por acá dentro de lo que son la parte de cimentación, que hacen parte de los estructurales. La parte de cimentación normalmente también vamos a tener una planta, ¿sí? Así como tenemos para la placa o placas de entrepiso o placas de cubierta o placas macizas, las placas que sea que tengamos, también vamos a tener una planta para la cimentación, pero ella siempre va a ir acompañada de detalles en la parte de cimentación. Dependiendo, por ejemplo, uno casi siempre puede identificar y pues digamos que la cimentación más típica para edificaciones pues es lo que tiene que ver con zapatas, ¿sí? Zapatas aisladas. Y pues normalmente es de esta forma, o sea, donde uno ve un tipo de planito en planta que tiene como muchos casi cuadritos, pues uno ya empieza como a imaginarse, esto debe ser una cimentación. Y dependiendo de lo que sea que tengamos allí, pues vamos a identificar otros elementos, por ejemplo, vigas de amarre de cimentación, y veremos otras condiciones que seguramente el mismo plano nos las debe explicar. Por ejemplo, vemos otro tipo de uniones por aquí, como en otro colorcito, ¿sí? No sé si lo alcanzan a notar, aquí es verde, aquí es amarillo. Estos de pronto hacen referencia a otro tipo de cimentación allí. Normalmente es para concreto ciclópeo. Entonces, dependiendo de ciertos casos, no necesariamente es que tenga que haber absolutamente todo con vigas de cimentación, sino lo que es la parte de transmisión de cargas en la interacción entre el suelo y la estructura. Pero adicionalmente, si en ese primer piso de pronto hay muros, es típico encontrar adicionales, si no coinciden con las vigas de cimentación de amarre, ¿sí? Encontrar otros elementos como vigas en concreto ciclópeo o vigas de amarre solamente sobre concreto ciclópeo, que puede ser, por ejemplo, estos casos que tenemos aquí. Pues habría que verificar de pronto si es verdad que en ese primer piso era requerido eso. De pronto sí. Pues por ahí vemos algo. Obviamente nosotros siempre vamos a ir mirando respecto de todo el proyecto para poder identificar y tener como más